buenas tardes. No va a estar María Pía López, que es la dueña de la casa, porque no le gusta oficiar formalmente de anfitriona, pero de todas maneras nosotros vamos a agradecerle que nos haya prestado el lugar, en general también a la biblioteca, donde seguimos a las 7 de la tarde, a Roberto González. Y bueno, y agradecer a nuestros invitados, a los de la mesa de ahora a la tarde y a los escritores, que son los protagonistas principales de este cuento, porque participan de este sería nuestro primer evento, nuestro primer encuentro de este ciclo que llamamos Narrativa de lo Real. Yo voy a leerles lo que preparé para no ser extenso y solo básicamente ratificar, esta vez deliberadamente, aunque de manera titubeante, nuestras cada vez más débiles certezas. Hablo en nombre de Lectura Mundi, que es el programa que organiza este encuentro. Quiero decir, tenemos por un lado un estigma. Los que están aquí nos conocen porque son básicamente casi todos de la Universidad de San Martín, o sea que vinimos al centro, hoy como decimos los de Buenos Aires. Tenemos el estigma del nombre en Lectura Mundi, porque es un nombre megalómano, ¿no? Tenemos una megalomanía del origen, lectura del mundo. Incluso más, como hemos dicho en algunos escritos fundantes de este programa, recuerdo algunas frases de Rojas, leer el mundo como sinónimo de hacer el mundo, decimos. Y por el otro lado, por un lado esta megalomanía, y por el otro una experiencia, o más bien la experiencia de una práctica que se vio en estos años muy asediada, o permanentemente asediada. ¿Cómo? Primer asedio, el del propio rector de la universidad, que sería el que nos acicatea permanentemente, y una interpelación de Carlos Ruta, que aún procesamos, alrededor de la pregunta ¿qué es la vida universitaria y cómo se configura una comunidad? Alrededor de, él dice, una inquietud intelectual y una vocación de salir más allá de los muros y de encontrar ese otro, como nos explicó muchas veces Alejandro Roy, ese otro de nosotros que es lo que está fuera de los muros. Y el segundo asedio de Lectura Mundi, que es una especie de enajenación, que es una forma de ser enajenada, cotidiana, una especie de secuencia, diría yo, Lectura Mundi tiene o está sometido a una especie de secuencia de transformaciones, incluso en el sentido de travestismo. ¿En qué sentido? Digo de transformación en el sentido del método teatral, digamos, en el sentido del método ruso. ¿Por qué? Le hago un breve raconto. Fuimos con Alberto Mangel, que fue quien inauguró este programa, visitantes nocturnos de su biblioteca. Compartimos el encuentro de Laureano Maojo con Walter Benjamin una noche de septiembre de 1940 en Port Boo. Corrimos con Monchiño tirando piedras tras un camión que llevaba al maestro ese que nos mostró La lengua de las mariposas. Surfeamos con Barico El renacimiento de los bárbaros y leímos muchos todo el Martín Fierro una tarde lluviosa hace unos años. Alteramos el orden pedagógico y pusimos a los políticos a darle clases a los profesores y a los alumnos y a estos contarles sus teorías, las de los políticos, en ese mismo orden. Padecimos con la joven Teresa de Julia Kristeva y gozamos con su increíble necesidad de creer. Escuchamos con atención los relatos en la noche de los proletarios, nos pusimos el gran bonete del maestro ignorante y leímos muchos, todo el Martín Fierro una tarde lluviosa. Hace un año que nos preguntamos qué hacer con Marx y aceptamos respuestas. Somos al mismo tiempo Carl Schmitt y Freud y hacemos activismo simbólico creando la República de los Cirujas. Escuchamos relatos de los compañeros de las fábricas recuperadas y somos obstinados intelectuales tras la historia de los conceptos. Y, por cierto, leímos muchos, todo el Martín Fierro una tarde lluviosa. Abrimos una temporada del verso libre mientras nos seguimos preguntando por la vida estudiosa, simulamos juegos virtuales de lectura y nos sentamos por tercer año consecutivo a leer a Gadamer. Imitamos el gesto asombrado de Badiou Platón y de Badiou Lacan y otra vez escuchamos al Foucault de Judith Rebel. Somos todas y cada una de las historias anfibias
y escuchamos una vez más la versión del tiempo en las palabras de Arpaia tras su experiencia en el corazón del bosón de Higgs. Y llegamos tarde al documental con Tizón cuando nos sorprendió su muerte, pues nos anticipó el trabajo de la memoria en su testamento, también llamado Memorial de la Puna. Dice Tizón: narraré aquí lo que mi memoria evoque de mí mismo, de mi propia vida o de las ajenas, muy próximas y queridas. Nada ni nadie puede reprimir los recuerdos que iluminan de pronto aquello que creíamos perdido y desaparecido. El olvido es más fuerte e irremediable que la muerte. Solo está muerto aquello que definitivamente hemos olvidado, decía al comienzo de Memorial de la Puna. Así que de esta manera se hace lábil nuestra identidad y fuerte nuestro espíritu. Somos más un espíritu entonces que una identidad, un espíritu crítico, para decirlo en un lugar común, ¿no? Crítica en el sentido podeleriano, decimos en Lectura Mundi, o sea, parciales, subjetivos, pero que abrimos un número amplio de horizontes. Promovemos el litigio, la confrontación de ideas, enfrentamos neurobiólogos con psicoanalistas, físicos con historiadores, sociólogos con matemáticos, economistas entre sí. Un espíritu abierto a ser conducido cada día por esa tarea de leer y de leernos. Nessun maggior dolor que ricordarsi del tempo felice nella miseria, dice una frase del canto quinto del infierno, de la Divina Comedia, que mi padre me repetía, ¿no? No hay mayor dolor que recordar el tiempo feliz cuando hay pena. Casi como un ejercicio de invención de una infancia idílica desde el exilio, digamos, desde la lejanía. De él, que vino muy joven a la Argentina peronista de los 40, se hizo tipógrafo, era muy porteño, escuché por primera vez las palabras nostalgia, destierro, padecer lo mío. ¿Por qué recordamos? ¿Cómo se construye una memoria, nuestra memoria? ¿Acaso esos recuerdos que inventan lo que nos pasó son nuestro aporte a eso que llamamos memoria colectiva? ¿Y qué ocurre cuando nuestra propia historia, nuestro propio drama, está fuertemente entrelazado con hechos o hitos de la historia política y social de una comunidad? ¿Cómo se procesan entonces la vida particular con la historia social? Eso es un tema muy básico de la sociología, hablamos todo el tiempo de imaginación sociológica. En este primer capítulo de Narrativas de lo Real vamos a proponerles implicarnos con esos relatos que nos regalan, y digo porque nosotros somos como fans de los escritores, que nos regalan Raquel Robles, Félix Luxone, Ángela Urondo, Ernesto Semán, Julián López, Mariana Eva Pérez y Laura de Cova. No solo para reproducir una vez más la maravillosa experiencia de la lectura, sino para poder interrogar desde ellos a los discursos sobre la memoria, el inconsciente, la historia, los hechos sociales. Hace muchos años alguien me regaló una novela de Tizón que se llamaba La casa y el viento. Un relato de un hombre que vuelve a su pueblo antes de huir al exilio. Incluso recuerdo una cena con Santiago Silvestre, donde Silvestre decía, Tizón se había exiliado en Madrid, que él creía cuando se encontraba con Tizón en Madrid que Tizón no iba a sobrevivir el exilio básicamente porque extrañaba el escuchar el canto de los gallos en su pueblo. En ese texto maravilloso dice Tizón: la historia de un hombre es un largo rodeo alrededor de su casa. La memoria, convertida en palabras, porque es en las palabras donde nuestro pasado perdura, y en las imágenes. No son las palabras solo imágenes. Así el lenguaje es también el recurso de nuestra propia desdicha, y el hombre lejos de su casa se convierte en una llamada sin respuesta. Valga entonces esta presentación para poder convocarnos a responder la llamada de la literatura para estar definitivamente cerca de nuestra casa. Gracias. Hola, buenas tardes, soy Bruno Arpaia. Disculpen primero porque me pusieron acá, no voy a bajar de este escenario durante todo el día y no lo hice yo. Y quisiera agradecer, aparte de la Biblioteca Nacional, que es nuestra anfitriona, Lectura Mundi, y todo el equipo de Lectura Mundi. Bueno, ¿qué hago acá? Antes de que empiece la primera mesa redonda, voy a tratar de explicar
¿Qué es narrativa de lo real? ¿Por qué nos concentramos en este título? ¿Y qué intentaremos de hacer hoy? Hoy asistimos de parte de todas las artes, ¿no? Hay casi un llamado al retorno a la realidad, al realismo. No existe un concepto tan evocado, tan invocado como el de realidad. Y sin embargo, yo creo que ningún concepto es tan escurridizo, tan volátil. La realidad es mucho más compleja de lo que normalmente pensamos o creemos saber. Es más intangible, más indescriptible. Y hasta el problema del realismo hoy en día se presenta de manera completamente diferente de cómo se hacía en el pasado. Y frente a la nueva conciencia de esta complejidad y a la necesidad de contarla, la literatura en efecto reacciona desplegando un abanico de miradas, ¿no? Desde la literatura testimonial, la novela negra, la novela histórica, la crónica del nuevo periodismo, la autoficción, los nuevos impulsos autobiográficos, las novelas con fuertes marcas sociológicas, la ciencia ficción social. Hay distintas maneras en que la literatura trata de abordar la realidad. Ninguno, ¿no?, de los varios abordajes es justo o equivocado en sí mismo, siempre y cuando los escritores sean conscientes del riesgo que tienen en común, ¿no? O sea, el de reducir la realidad que dejan entrever. Un riesgo que puede ser combatido evitando los estereotipos en todas sus formas, porque parece mentira, pero los estereotipos son justamente lo contrario del realismo. Porque la literatura finalmente eso, debería ser un instrumento de constatación de los más imprevistos niveles de realidad. Tendría que contar lo posible y no solo lo cierto, ¿no? Como se podría decir que se trata de elegir cada vez las mejores técnicas para interrumpir el continuum de la crónica, como Walter Benjamin quería interrumpir el continuum de la historia. Y nuestra utopía, de alguna manera, es entonces la realidad. Y por eso la perseguimos y por eso la inventamos. Porque el problema de la narrativa es siempre el mismo. O sea, encontrar la manera de contar aquello que parece que no se pueda contar. Entonces, el problema es de abandonar toda la concepción vieja del realismo y aceptar el hecho de la contaminación entre los medios, las artes, las disciplinas científicas y humanísticas, y solo así yo creo que se pueda representar con la máxima precisión posible la realidad. Solo así se puede sondearla hasta los confines del conocimiento. Francis Bacon decía que necesitamos algo nuevo, no un realismo ilustrativo, sino un realismo que sea el resultado de una verdadera invención, de un modo verdaderamente nuevo de atrapar la realidad en algo absolutamente arbitrario. Así, para enfrentarnos a este nuevo desafío de la realidad, necesitamos todos nuestros saberes, necesitamos de alguna manera impugnar la lógica del encapsulamiento de las distintas disciplinas en sus suertos cerrados. Nuestra idea, la idea de la narrativa de lo real, es que la literatura, la narrativa, que con el Quijote ya nace mestiza, puede ser el territorio común donde los distintos saberes, los distintos conocimientos pueden encontrarse para salir juntando fuerzas al abordaje de la realidad. Como decía José Saramago, la novela es el lugar capaz de recibir como un grande, convulso y sonoro mar los afluentes torrenciales de la poesía, del drama, del ensayo, de la ciencia, de la filosofía, volviéndose así la expresión de un conocimiento, de un saber que nos dé otra vez el vértigo de lo general en contra de las certidumbres aparentes de la especialización de lo particular. Nuestro proyecto de narrativa de lo real no es efímero, no es un show, aunque sea pensado para un público vasto, ¿no? Trata de profundizar el tema de la realidad. Él lo viene haciendo más o menos desde hace unos años con
cursos, seminarios, eventos en la UNSAM y con charlas con personajes que puedan ofrecer una visión particular del tema. Lo hicimos en abril de este año con el escritor cubano Leonardo Padura, hablando de cómo la novela negra y la novela histórica, si quieren, se pueden llamar así, abordan la realidad. Lo haremos el año que viene, estamos tratando de hacerlo con Jorge Borbi, Javier Cercas y los físicos y los neurocientíficos, y luego lo haremos siempre el año que viene hablando de crónicas, neoperiodismo y realidad. Y lo haremos en esas dos jornadas en donde abordaremos la relación entre memoria personal y colectiva, como dijo Mario, historias, realidad, identidad. Trataremos de hacerlo a partir de las obras de sus escritores que Mario mencionó, bastante jóvenes, aunque lo de jóvenes escritores es un estigma también, ¿no? En realidad no son tan jóvenes, que hayan contado los años de la dictadura y de la violencia política en Argentina. Yo estaré ahí porque conté los mismos años en Italia, los años de plomo, en una novela que no está traducida. Sus abordajes, como verán, son diferentes sus puntos de vista, distintas sus memorias. Algunos en la época de los hechos eran más adultos, otros eran aún niños, y cuentan estos años a través de la mirada de entonces, o de la mirada retrospectiva que han asumido ahora. La de ellos, de todas formas, es una búsqueda difícil, no predecible, lleva a caminos a veces inesperados. Bueno, queremos explorar con ellos este territorio donde se cruzan memoria e historia. O sea, cómo y por qué recordamos, qué acaece cuando esos recuerdos, muchas veces traumáticos, constituyen hitos de la historia reciente común de la memoria colectiva. ¿Qué tipo de literatura pueden hacer de esta experiencia? Y queremos, en el curso durante estas dos jornadas, que sus respuestas interactúen con las de cineastas, historiadores, sociólogos, artistas, psicoanalistas, científicos, periodistas, que se ocupan de ese periodo histórico o se ocupan de la memoria, para descubrir en qué manera trabajaron todos en sus distintos ámbitos de actividad, para ver cómo podemos devolver el sentido profundo de esos años, los múltiples niveles de realidad que expresaron. La literatura, pues, como terreno de convergencia ideal, como lugar común en que este diálogo, este intercambio, esta búsqueda de la realidad puedan acaecer. Vamos a empezar. La primera mesa redonda es una mesa redonda en que de distintos ámbitos disciplinarios trataremos de definir lo que es la memoria o de matizar lo que es la memoria. Voy a llamar a Magdalena Rupe, que también agradezco, para que les presente los participantes a esa mesa redonda, y empezamos. Hola, buenas tardes. En principio queremos llamar a Damasia Amadeo, Bruno Arpaia, Raquel Robles, Claudio Ingelstrom, Ricardo Ibarlucía, y Diana Jerusalinski, que tengo entendido que llega con un poquito de retraso. Voy a hacer una muy breve introducción, aunque muchos ya habrán podido ver o conocen su trabajo. Damasia Amadeo de Freda es licenciada en Psicología por la UBA, es psicoanalista, es miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana, docente de la Universidad de Psicología de la UBA, integrante del Centro de Estudios Psicoanalíticos de la UNSAM y responsable de la clínica de su centro de atención, así como directora de la serie Tiche, publicación que hace la misma Universidad de San Martín. Bruno Arpaia es escritor, periodista y traductor, experto en literatura española y latinoamericana, es italiano, se licenció en Ciencias Políticas en la Universidad de Nápoles, especializándose en Historia Americana, y bueno, ha sido traductor de Camilo José Cela, de Paco Taibo, y tiene varias novelas publicadas en italiano, y Passato davanti a noi, con la que ganó el premio Napoli y el premio Comiso, y Per una siniestra reaccionaria,
y también la energía del voto, entre otras. Micaela Cuesta es doctora en Ciencias Políticas por la UBA, magíster en Comunicación de Cultura y licenciada en Psicología. Es becaria postdoctoral del CONICET y docente de Sociología Sistemática en la Universidad de Buenos Aires. Y actualmente desarrolla su actividad de investigación en el Instituto de Investigaciones Sino-Germani de la UBA y en el de la UNSAM. Ricardo Balucía es especialista en estética y filosofía del arte, investigador y profesor del titular de la UNSAM y da clases en la Escuela de Humanidades y en el Instituto de Altos Estudios Sociales, donde dirige el programa de Historia de las Ideas Estéticas en la Argentina. Claudio Ingerflom es doctor en Historia por la Sorbona, máster en la Facultad de Historia de la Universidad de Moscú y director de investigaciones en el Centro Nacional de Investigación Científica en Francia, así como director del Centro de Estudios Eslavos y Chinos de UNSAM. Prometo que queda muy poco. Diana Jerusalinsky es doctora en Ciencias Biológicas y también es coordinadora de la orientación Neurociencias y de la maestría en Biología Molecular en la UBA. Y finalmente Raquel Robles nació en Santa Fe, es docente especializada en gestión de instituciones educativas y escritoras, ha publicado la novela Perder, también las novelas Pequeños Combatientes y La Dieta de las Malas Noticias, es miembro fundador de la organización Hijos y ha colaborado en el diario Página 12 y en las revistas 3 Puntos y El Planeta Urbano. Bueno, bienvenidos, muchas gracias. Entonces, lo que, como dije, tratamos de hacer acá es tratar de definir la memoria a partir de las distintas disciplinas, de manera que podemos matizar un poco mejor, que cada quien aprenda algo afuera de sus huertos, ¿no? Afuera de sus muros, los muros que decía Mario. Yo diría, hacemos una primera ronda de 5 minutos, le voy a preguntar esencialmente a cada quien que nos explique desde su punto de vista qué es la memoria, cómo funciona, qué importancia tiene. Pero empezaría por Raquel Robles, empezaría por la literatura, por el territorio común. No, Raquel, no te preocupes, o sea, no te voy a preguntar, porque es una pregunta que nunca habría que hacer a los escritores si tu novela es autobiográfica, porque yo creo que cada novela es autobiográfica de alguna manera. Vargas Llosa decía por eso, que cada novela es autobiográfica en el sentido que el escritor hace como un striptease al revés, ¿no? O sea, sale desnudo con sus vivencias, sus recuerdos, sus memorias, su experiencia, y después con los recursos de la literatura va armando historias como si se pusieras la ropa, ¿no? Y al final del striptease está completamente vestido. Pero sí quiero preguntarte acerca de tu experiencia con la memoria, cómo trabajaste con tus recuerdos, por qué pensaste que tus recuerdos, o mejor, después creo que lo vamos a ver, tu memoria, y yo creo que las novelas se escriben con la memoria y no con los recuerdos, porque tus recuerdos o tu memoria serían más eficaz volviendo a la ficción y no, por ejemplo, escribiendo un ensayo, un testimonio. ¿Cómo es que las ficciones construidas a partir de la memoria transmiten experiencia de una manera tan intensa como tú lograste hacer? Bueno, buenas tardes. Voy a intentar, no sé si doy con la talla. Se me ocurre empezar por el final, es una pregunta grande, ¿no? Una pregunta amplia. Me parece que en relación a estas memorias o a esta memoria en particular de lo que nos pasó hace tan poco o tanto, depende de la medida del tiempo que uno quiera usar,
me parece que hubo o hay como un cuadro de doble entrada, ¿no? De lo que se puede decir, lo que se puede escuchar. Y me parece que hubo un momento donde no solamente había que pensar en la verosimilitud, sino en la verdad, porque había una disputa de sentido, una disputa social respecto de si lo que nosotros decíamos que había pasado en la realidad. Entonces, me parece a mí que había como poco espacio para la ficción en ese momento, porque estaba dirimiendo si los desaparecidos existían o estaban tomando sol en España. Entonces, en ese momento no sé si había una posibilidad de contar esto de esta manera, por una parte. Yo me acuerdo, hace un montón de años, creería, no quiero meter la pata, pero me acuerdo cuando se encontraron los restos en el cementerio de Avellaneda, restos de desaparecidos, que una de las cosas que nosotros pensábamos, no existía hijos, no había un nosotros más pequeño por ahí, ¿no? Pero que pensábamos era que esto les iba a demostrar al común de la gente que esto había pasado de verdad, con la materialidad de los huesos, del cuerpo, iba a hacer una demostración. Me parece que después de ese momento, después del momento de los organismos de derechos humanos, de las MALS, y nosotros inclusive como hijos, donde la función era dar testimonio, testimoniar y decir verdad y decir exactamente, como si fuera posible, ¿no? Pero pongámosle, digamos, exactamente lo que nos pasó y tratar de decir, a partir de lo que nos pasó, que se entendiera que nos había pasado a todos de un modo u otro, en una cosa, digamos, de identificación por un lado, o sea, de tratar de interpelar a la gente, ¿no? De esto también te pasó a vos, y por otro lado ser lo más desnudo posible, lo más honesto, lo más verdadero, casi en un juicio público, ¿no? Como si estuviéramos en una gran sala de audiencia y entonces dijéramos lo que se había pasado. Me parece que después de todo ese tiempo y de todo lo que pasó, inclusive de haber logrado que ese discurso fuera un discurso del Estado, hay espacio para escuchar otras cosas. Y entonces, o al revés, no sé muy bien si entonces hay espacio para decir, entonces puede escuchar, o al revés, o las dos cosas. Me parece que podemos decir de otra manera, inclusive podemos hasta reírnos un poco de algunas situaciones, porque algo que en Hijos, por ejemplo, estaba muy encapsulado. Nosotros hemos sido un organismo muy poco dramático, entonces entre nosotros siempre tuvimos mucho humor negro, y en un piso de entendimiento, en un piso de realidades en común. Las anécdotas que nos contábamos por ahí eran anécdotas que nos causaban gracia en ese contexto, que nunca lográbamos que eso le causara gracia a nadie, ¿no? Como un discurso medio de tocado, ¿no? De reírse de estas cosas. Me acuerdo una vez que conté que nos fuimos de campamento y jugábamos en la pileta, un juego muy conocido, de tirar la chapita e ir a buscarla, que jugábamos al antropólogo forense, que cayó pésimo, no sé, nadie se rió, me pareció una cosa horrible, morbosa, que cómo podíamos jugar con algo así. Y me parece que ahora, no sé si podemos jugar con algo así, me parece que cierto grado de justicia que existe nos da ese permiso y lo podemos hacer, por un lado, ¿no? Y por otra parte, yo creo, más allá de eso, de esa necesidad social o histórica, yo creo que la ficción tiene una eficacia que no tiene nada más. Que no hay otra cosa, no hay otra herramienta, creo yo, que tenga esa eficacia. No porque no haya otras herramientas que sirvan o que inclusive gusten o me puedan gustar más o menos.
creo que la ficción tiene la eficacia de poder justamente abrir un posible, una filtración, como un agujero dentro de lo que se entiende por realidad, y entonces se expande la realidad. Entonces toda cosa que es posible de suceder o que pudo haber sucedido puede suceder. Entonces expande la realidad. Inclusive me parece que no hay nada más eficaz no hay nada más eficaz para la revolución que la ficción, porque es lo que hace que uno pueda pensar que yo vivo en esta situación, pero podría vivir en otra. Después las herramientas para llegar ahí, bueno, no sé, estamos todavía meditando, ¿no? Estamos tratando de encontrar. La herramienta en que trabajan los chicos, evidentemente. Pero bueno, Trabajarlo literariamente. Ahora, para que la ficción tenga esa eficacia, tiene que ser verosímil, porque si no, no tiene eficacia. No, cualquier ficción, hasta la ciencia ficción más loca, tiene que ser verosímil. Y al ser verosímil, abre esa posibilidad de que tal vez no nos den las herramientas tecnológicas para que algo así suceda hoy, pero podría suceder. Y me parece que si alguna eficacia tiene, no lo pensé en esos términos cuando lo escribí, de ninguna manera, pero digo, si alguna eficacia tiene, o lo que se me va devolviendo del libro que escribí, es que lo que se abrió ahí, es que lo que me pasó a mí, te pudo haber pasado a vos. Y de hecho te pasó, de algún modo u otro, porque viviste en ese mismo momento histórico, y en ese mismo momento histórico veías esos programas de televisión, o tenías alguna cercanía, o sea, lo que sucedió en este país, los que vivieron en este país les sucedió de algún modo u otro. Y los que pertenecen a mi generación, más o menos, algo de esto les pasó. Y si no les pasó, qué cerca estuvo de haberles pasado, o pudo haberles pasado. Entonces me parece que esa es la eficacia de la ficción. No digo que yo he hecho muchísimos discursos políticos y que tendían a algo del ensayo, algo de transmitir una idea. No digo que no haya sido eficaz en esos contextos. No digo que no, pero llega a una persona más desprevenida. Un discurso político lo escucha quien está dispuesto a escuchar un discurso político, tiene ganas de eso y casi que ya está convencido de lo que va a escuchar. Y una ficción la escucha un sujeto desprevenido, alguien que espera, no sé, sufrir a expensas de la vida de otro o pasarla bien a expensas de la vida de otro, y me parece que eso es una... que eso es lo que cualquiera, me parece, quien quiera cambiar el mundo, quien quiera escribir, quiere, ¿no? Llegar a alguien desprevenido, llegar a alguien que se encuentre con algo y al final de ese algo le pase alguna cosa que antes no le pasaba. Lo primero que quisiera decir es que como psicoanalista no me especializo en absoluto en la problemática de, por ejemplo, lo que puede haber sido los efectos para las generaciones que sufrieron, sobre todo los hijos de las víctimas del terrorismo de Estado. ¿Y por qué digo esto? Porque tuve, por lo tanto, la oportunidad de, a partir de esta invitación, de leer por primera vez, debo decir, algunos de los libros, no he leído todos, de las narrativas de lo real o de las ficciones que se hace sobre ese momento histórico. Digo esto porque el psicoanálisis, como psicoanalista, yo puedo hablar de un tipo de memoria con la que tratamos, de una narrativa de lo real, que es, creo que mejor la frase no nos podría venir a los psicoanalistas, porque el psicoanálisis es una narrativa de lo traumático, es decir, lo traumático de cada uno. Y el psicoanálisis de lo que se encarga en todo caso es de la recuperación, la creación, la construcción, la invención de
de una historia personal, con las formas del trauma que tengan. Pero me parece que hay que hacer una diferencia, por lo menos es mi idea. Yo no para nada puedo transmitirles lo que yo les puedo enseñar sobre esto, sino más bien lo que me enseñó mínimamente estas lecturas en estos días, por sobre todo tener un gran cuidado respecto de lo que puedo decir, porque lo que puedo decir no agotaría, ni sé si se acercaría a la problemática en juego, porque una cosa es la memoria individual y otra cosa es la memoria colectiva. Una cosa es lo que se recupera de lo de uno en un psicoanálisis, de la historia personal y el valor que eso tiene, el valor terapéutico en primera instancia que puedo decir que eso tiene, y el valor de saber mínimamente quién uno es. Y otra cosa es la función de la memoria cuando se trata de lo colectivo. Me gustó tu frase, no hay nada más eficaz que la ficción, porque como psicoanalista puedo decir eso, no hay nada más eficaz que la palabra dentro de nuestro ámbito. Pero me pregunto, y me preguntaba estos días realmente, ¿cuál es de qué puede servir más allá de lo que a cada uno le pueda interesar o no los testimonios de una manera u otra que son estas novelas? Porque creo que de alguna manera todas ellas, las novelas, las películas también, hubo muchas en este último tiempo, realizadas por hijos de desaparecidos o que de alguna manera han sufrido muy cercanamente la dictadura. Y coincido en que se trata de una ficción, que permite, que ayuda a saber. Bruno Arpaya hablaba de no se escribe una novela para contar una historia, se cuenta una historia en forma de novela para llegar a conocer algo, ¿no? Evidentemente muchas de estas novelas dan cuenta de eso. Creo que sobre todo dan cuenta de eso, de la búsqueda de llegar a conocer algo. Evidentemente de la historia particular, individual, porque fueron arrancados la mayoría de ellos en una época muy temprana de su vida, generalmente de su madre y muchas veces de su madre y de su padre, o de su padre únicamente. Quisiera destacar las diferencias que encuentro, que no me parece lo mismo en estas narrativas, porque en todas está lo ficticio, es decir, que es una novela, es decir, que ya es una obra de arte, es decir, que ya pasó a la cultura, es decir, que es para todos nosotros. En algunas hay una voluntad más explícita de ficcionalizar, es decir, que de la propia historia se modifican los personajes, o que no se trata de la propia historia, pero la propia historia es parecida. Pero también está en una novela que a mí me ha dejado totalmente, una novela que no podría decir que es una novela, que me ha dejado totalmente impactada y no sabría qué calificativo darle. No es perpleja, es peor, que es el libro de Ángela Urondo, ¿Quién te crees que soy? Creo que se llama. ¿Quién te crees que sos? No, ¿quién te crees que soy? Pero bueno, valga el equívoco. Donde en esa novela, o en ese libro, o en ese testimonio, o en ese relato, se ve de manera
muy evidente lo que es la voluntad de querer saber, porque no en todos, aún siendo cualquier persona y también siendo hijos, por ejemplo, de desaparecidos, no todos tienen la misma respuesta, no todos quieren saber, no todos quieren reivindicar, no todos buscan justicia, no todos han podido hacer. Evidentemente hay un número importante de personas que han hecho algo, pero debe haber un número mucho más grande de víctimas, digamos, para decirlo de alguna manera, que no se han manifestado, que uno no los conoce. En ese libro hay mucho, ¿no? Hay una voluntad de querer saber, hay una voluntad de rectificar la historia, hay una voluntad de rectificar la identidad propia, es decir, de rectificar el apellido, hay una evidente voluntad de justicia hasta el final. Me ha impresionado grandemente a mí ese libro. Nathalie Salazar creo que está aquí, no la veo, me lo facilitó la semana pasada y yo lo leí, lo agarré un poco sin demasiado entusiasmo y debo decir que no es sencillo, por más que para mí como psicoanalista no me es sencillo hablar de eso, porque creo que hay Freud ya había hablado de las neurosis traumáticas, es decir, de los efectos que producían un trauma de guerra. Y él hizo todo un desarrollo teórico y clínico al respecto de lo que eran los efectos de las traumas de guerra, que eran distintos de los traumas neuróticos de todos nosotros. Ahora bien, cuando el trauma es de una guerra que fue sucia, es decir, que ni siquiera estaba legitimizada, yo no sé si es lo mismo. Los efectos que las consecuencias que eso acarrea, las consecuencias individuales y las consecuencias sociales que acarrea. Y entonces me pregunto, estas ficciones sirven para no repetir, porque en el psicoanálisis estamos acostumbrados a que cuanto más se sepa, menos se repite. Pero al mismo tiempo, a nivel colectivo y a nivel social, sabemos que la repetición en la civilización es una de sus características. Entonces es recordar, bajo las formas de las novelas o de los testimonios o de estas ficciones o de estas narrativas, es recordar para no repetir, o es enchufarnos a la sociedad estos testimonios para que estemos alertas de que nada nos garantiza de que no se vaya a repetir una situación bajo la forma que sea, que puede ser distinta, no porque las Fuerzas Armadas en este momento estén debilitadas o no existan prácticamente. No podría la historia repetir un trauma semejante bajo otra forma. Y al mismo tiempo, creo que si el psicoanálisis si sabemos algo los psicoanalistas, o si Freud nos ha enseñado, sobre todo Freud, algo, es que el ser humano es capaz de todo, que en el ser humano está la voluntad del bien, la voluntad de la justicia, la voluntad de saber, la voluntad de ignorar, la voluntad de transformar, y también en el ser humano está la voluntad de exterminar. Solamente en el ser humano está la voluntad de exterminar al otro. Y entonces me parece que eso nos enseña el psicoanálisis, es decir, que la naturaleza humana de natural no tiene nada. Y entonces pienso que quizás estas narrativas a los psicoanalistas nos enseñen más bien nos enseñen que lo que yo, en nombre propio como psicoanalista, puedo decir. Bueno, esto en principio. Muchísimas gracias. Y ahora pasaría a la historia. De la historia, te voy a hacer una pregunta muy vaga, ¿no? Es la primera que... También vagamente, muy bien. No, parecen casi sinónimos, ¿no? Historia y memoria, evidentemente. Pero es en serio así, porque, por ejemplo, la historia
para decir una cosa, probablemente son muchas las fuentes. Eso no quiere decir, por ejemplo, que eso desconfía un poco de la memoria, de la individual y también de la colectiva. Y bueno. Gracias por la pregunta y gracias, Mario, por la invitación. No sé dónde está el teléfono. Sí, la historia y la memoria no son lo mismo, pertenecen a dos órdenes, a dos registros diferentes y en general estamos en contradicción, estamos en conflicto. La memoria es un objeto de la historia y también es una fuente, lo cual complica la relación. Y la relación entre la historia y la memoria se complica también porque el historiador tiene memoria y pertenece a una memoria colectiva. Entonces el historiador está inserto en ese objeto de estudio que ya no aparece como un objeto exterior. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En esa diferencia, en esa distinción, que no es siempre clara, que hay que ir trabajándola, hay un elemento que mencionó Raquel al principio y que es decisivo, que es el problema de la eficacia. O decías, la ficción es eficaz por excelencia. Si a la ficción se le suma memoria, o sea, si es una ficción con memoria, a la eficacia se le suma autenticidad, pero no forzosamente veracidad. En realidad la ficción no tiene por qué tener un compromiso con la verdad, no está obligada. El historiador sí, porque eso quiere la disciplina y porque además el historiador en general, cuando es académico, está recibiendo un salario de la sociedad, por lo tanto tiene deberes ante la sociedad. Yo voy a tomar un ejemplo, me voy a salir de Argentina para ser lo más neutro, lo más calmo posible, para evitar. Hasta 1973, muchos historiadores, muchos políticos, muchos militantes hablaron de los campos de concentración comunistas, lo que se llamó después el Gulag, con muy poca o ninguna eficacia. Quiere decir que ningún partido comunista se le ocurrió reflexionar sobre eso, que la gente en general no lo escuchaba, que los intelectuales seguían admirando a la libertad existente en la Unión Soviética, etc. En 1973 se publica un libro de un señor que era un novelista, que se llamaba Solzhenitsyn, y el libro se llamaba El archipiélago de Gulag. Y fue un terremoto. El archipiélago de Gulag cambió en 24 horas el estado público, la opinión pública sobre la situación en la Unión Soviética. El ejemplo del archipiélago de Gulag es interesante porque es memoria. Solzhenitsyn estuvo 15, 16 años, ya no recuerdo cuántos, en el campo, porque es literatura, es una novela, y porque se pretende historia. Entonces, para ser corto, yo creo que la eficacia del libro de Solzhenitsyn, más allá de su talento, eso es un problema subjetivo, que uno puede tener talento o no, pero no hablo de eso, estoy hablando de la lógica del trabajo, del estilo, del género, etc. Una de las razones, o quizá la razón fundamental, sería de su éxito, de su eficacia, el hecho de la libertad de la cual él gozaba para limitarse en el fondo solamente a testimoniar y a impactar.
frente a eso, frente a esta libertad, nosotros los historiadores estamos totalmente en desventaja, porque el compromiso nuestro es no decir nada de lo cual no estemos seguros. Es decir, si obtenemos la verdad o no es otro problema. Uno puede correr y nunca llegar a la meta, pero el compromiso está ahí. Ese compromiso, ¿qué significa? Que cuando vamos a elegir un tema, cuando elegimos las fuentes, cuando elegimos la forma de narrarlo, estamos con una obsesión, no alejarnos de lo que creemos que fue la realidad. Entonces, la pregunta, para ejemplificar más aún, estamos dando vueltas alrededor de algo, pero cada vez nos acercamos más al corazón, es: ¿la autenticidad de Solzhenitsyn fue veracidad? Pienso que no. El libro de Solzhenitsyn, ¿qué dice como interpretación? ¿Qué es lo que sale, la resultante del libro, más allá de lo que él relata? Que se trataba de un continente entero, la URSS, totalitario, que nadie podía escapar al poder. Nosotros sabemos que no es así, que dada la desorganización magistral de ese sistema, bastaba con cambiar de distrito, de ciudad, y ya ni hablemos de región, para que nunca más los organismos de seguridad conozcan tu existencia. Nosotros sabemos que los comités locales resistían, porque el sistema no era el sistema del partido, sino el sistema de clientes y de sátrapas locales. En el archivo del Comité Central yo encontré un día 2 telegramas de 1937. 1937 es el año del apogeo del terror, donde cayeron millones. Bien, los telegramas iban dirigidos al mismo comité de partido en un lugar del Cáucaso, casi Asia Central. En el primer telegrama se les decía que no tenían derecho a separar tal funcionario que había sido nombrado por el Comité Central con el acuerdo del Buró Político. Yo no conocía la fuente anterior. La conclusión es que el comité local había mandado a pasear a un señor enviado por el Comité Central del Buró Político en 1937. 3 meses después un segundo telegrama para recordarle que tienen que obedecer. Bueno, entonces eso nos da, y después hay otras cosas. Solzhenitsyn en un momento dijo, por ejemplo, que no había diarios íntimos en la URSS. Hoy tenemos miles. Cuando se calmó la cosa y estalló la URSS, aparecieron en los archivos de la policía y también en los archivos personales decenas de miles de diarios íntimos. Bueno, voy a parar acá, pero esto es una muestra de los conflictos que tenemos con la memoria, lo cual no quiere decir que nos sintamos superiores. Vuelvo a repetir, son 2 registros diferentes y nosotros utilizamos la memoria. Y además tenemos que posicionarnos frente a la memoria. Utilizamos, quiere decir que la memoria para nosotros es una fuente de trabajo como cualquier otro documento. Lo que yo quisiera agregar, y el agradecimiento de nuevo a Mario, es que para mí esto es una oportunidad de aprender, porque es una de las raras veces en las cuales el historiador puede estar con los actores de la historia, aunque sean los que han narrado a partir de su memoria la historia. En general estamos, a diferencia de los psicoanalistas, nosotros nos enfrentamos con muertos que no hablan y con papeles a los cuales hay que hacer hablar con métodos no policiales. A veces es mejor que no hablen, ¿no? Pero, bueno, casi me avergüenzo porque tengo que interactuar con el filósofo y evidentemente acá pedirle que en 5 minutos nos explique una relación milenaria y una reflexión milenaria de la filosofía sobre la memoria, que a menudo va de la mano con la reflexión sobre la realidad. Y ahora Claudio Inger Flom introdujo también otro punto, o sea, la verdad, que es la verdad, otra cuestión filosófica
¿no? Y estas reflexiones sobre la realidad evidentemente abarcaron todas las posibilidades, los más idealistas, ¿no? Percivili, Berkeley, los más mecanicistas. Bueno, lo siento, pero tienes que contarlo todo en 5 minutos. Porque me voy a excusar, porque no voy a hacer eso. Es imposible y además creo que sería fatuo y no aportaría al debate. Hay tantas... creo que sí podemos reflexionar unos minutos o acercar algunas hipótesis más modestamente haciendo un ejercicio filosófico que sería, desde mi punto de vista, debe comenzar en el lenguaje cotidiano. Yo descreo personalmente de todas las filosofías oraculares que construyen un lenguaje artificial para referirse a eso que se llama realidad o mundo o hechos. Hay muchos términos vinculados a la palabra memoria. Me parece que a menudo, cuando hablamos, memoria, y sobre todo en los últimos años, es una palabra a la que hemos cargado afectivamente, como si afirmar la memoria siempre representara algo positivo. Nos pasa con otros términos. Hay términos fetiche en todas las disciplinas. La palabra, por ejemplo, es un fetiche en muchas disciplinas. Y lenguaje, en relación con lo que voy a decir, sería otra palabra, fetiche. Lo mismo que ficción. Tenemos que aclarar los usos de los términos. Esto no lo vamos a hacer con excursos etimológicos. Sí podemos darnos cuenta de que en torno que no solamente los procesos asociados a eso que llamamos memoria son diversos y tienen muchos nombres. Memoria es uno de ellos. Y en ciertos contextos significa una cosa y en otros otra, completamente distinta. Vamos a decir que en unos, por ejemplo, puede indicar la evocación de experiencias o hechos vividos, una evocación que puede ser a veces voluntaria, a veces involuntaria, pero también normalmente usamos la palabra de memoria, como cuando decimos, por ejemplo, que sabemos algo de memoria, para indicar procesos mecánicos, casi automatizados. La memoria siempre nos remite a la experiencia. Entonces, son dos términos que vienen, dos conceptos que quizás vengan juntos. O sea, para que haya un proceso de memoria, o un proceso de recuerdo, o remembranza, o como queramos denominarlo, se trata de haber realizado una experiencia. Una experiencia es haber acumulado una serie de vivencias, vamos a decir, completas, con un sentido, que nos permiten realizar un aprendizaje. La memoria de los animales no es, evidentemente, que podemos detectar en los animales, no es el mismo tipo de memoria que tienen los hombres y los seres humanos, que está asociada sobre todo a procesos de aprendizaje tales como el lenguaje, la imaginación constructiva, la ficción. Cuando hablamos de experiencias o de experiencias relacionadas con la memoria, creo que básicamente pensamos en dos que han sido mencionadas en la mesa. Yo las clasificaría simplemente, una como las experiencias vividas, o las vivencias, o bien las experiencias transmitidas, esto es, las experiencias acumuladas por otros. Normalmente decimos esto de las experiencias que nos han sido transmitidas de generación en generación,
podríamos también preguntarnos si esa dimensión de la experiencia nos es dada, o más bien lo real o el trauma muchas veces viene a interrumpir de tal manera la transmisión de la experiencia que arrasa no solo con la memoria, sino que, lo que es peor, con la capacidad de aprendizaje, con la capacidad de progresar. Quiero usar esta palabra que se ha convertido en los últimos tiempos en un contrafetiche, parece ser odiada por los progresistas, curiosamente. Pero progresar no es otra cosa que aprender. Digamos, el aprendizaje es un progreso y no deberíamos pensar, no hay por qué pensar en otros términos, quizás en el sentido de la palabra progreso como la estoy usando aquí. Ahora hay usos, insisto, de la memoria. Usos proyectivos, usos que podríamos, digamos, la memoria, de la medida que nos permite articular experiencias, es aquello a partir de lo cual proyectamos un futuro individual, colectivo, intersubjetivo, social, como lo queramos llamar. Pero también hay usos regresivos de la memoria, usos o bien estados de la memoria que pueden ser fatales. Y no solamente estoy hablando de lo que serían ciertas automatizaciones o el retorno de lo reprimido, de que vos podrías hablar mucho más y con más precisión que yo. Imagínense ustedes una persona que tuviera la cabeza poblada absolutamente de recuerdos, que solo pudiera recordar. La vida no se puede construir de esa manera. Digamos, la memoria práctica es un entramado de recuerdos y olvidos. Y olvidar no es algo que nos podamos proponer. Muchas veces tampoco recordar es algo que obedece a un simple dictado de la voluntad. Y muchas veces sucede que recordamos involuntariamente. El olvido, decía, tiene la otra cara, quizás, del concepto que estamos tratando aquí, como muy bien indicaste hace un momento, cuando subrayaste, yo tenía intención de hacerlo también, que la otra cara de lo real es el trauma. Bueno, a mí me preocupa, yo me anoto en un próximo seminario que invierta exactamente el título de este, y que se llame Lo real de las narrativas. Es decir, el trauma de los relatos y de las ficciones, no solamente las literarias, sino las políticas, las históricas, las mitologías, que constituyen el sueño del que estamos hechos todos nosotros y del que a veces no podemos despertar. Cuando hablamos de literatura y memoria, se abre una dimensión en la que se articula el lenguaje y memoria, ficción y memoria. La gran literatura ha desconfiado de la memoria, no menos que los historiadores. Y tal vez, a pesar de sí, ha construido memorias que no son ni auténticas ni verdaderas, diríamos. El caso más famoso quizás sea el Ricardo III de William Shakespeare, ¿no? Que es sencillamente una difamación. Pero cuando un escritor se enfrenta, me parece, cuando un artista se enfrenta, y no solamente un artista, uno puede decir como, pero tal vez en la literatura esto se vuelve más claro. Uno de los puntos respecto de la narración no es tanto el objeto, es decir, el tema, el contenido, de qué vamos a hablar. Como si el lenguaje fuera un instrumento meramente exterior, ¿no es cierto?, que aplicamos sin consecuencia.
Quizás el poema más importante que se escribió, voy a poner un ejemplo lejano, podría mencionar alguno argentino, pero prefiero ponerlo lejos, igual como prefiero Claudio, para tomar un poco de distancia de la cosa. Quizás el poema más importante que se escribió después de Auschwitz, lo pongo entre comillas, sea la Todesfuge de Paul Celan, la fuga de la muerte de Paul Celan. Sin embargo, ese poema, desde un punto de vista de, si lo tomamos como documento, digamos, como testimonio, digamos, de lo ocurrido en los campos de exterminio, probablemente sería, si no nulo, por lo menos escaso de información. No tendría el mismo valor epistémico que un poema escrito por una víctima en Treblinka, en un cuaderno, o los dibujos de los chicos de Terezín. Me refiero a su valor testimonial stricto sensu. Sin embargo, ese poema es el gran poema sobre el exterminio nazi. ¿Qué hace ese poema? ¿Qué pasa en ese poema? Ese poema pone en funcionamiento el lenguaje en el que se llevó a cabo el exterminio. Lo pone a danzar la danza de la muerte. En su momento fue rechazado con especial furor por todos los escritores comprometidos, por todos aquellos que, hijos de nazis, muchos de ellos, se rasgaban las vestiduras en nombre de una literatura que de ahora debía ser testimonial respecto de lo que había ocurrido, y llegaban a tratar a ese judío sobreviviente de los campos, cuya familia había sido exterminada en Rumania, de salmodiar, sin literales palabras, un poema surrealista que no tenía referencia alguna, que hablaba de cosas tan incomprensibles y metafóricas como tumbas en el aire. Celan, me parece que es un buen ejemplo, de un escritor que se enfrenta a la lengua como objeto, a su propia lengua, no solamente la lengua de los otros. Celan era de lengua alemana, judío, pero de lengua alemana. Y trata de indagar y ir, si se quiere, en un programa demencial, como poética, desmontar la lengua misma que ha hecho posible ese crimen. Me parece que, en general, la función de la literatura pasa por estos caminos. No creo que esto responda a un decálogo ni a un programa de acción, pero uno podría decir una cosa, y me permito discrepar con vos en un punto pequeño, ¿no? Respecto de que no me parece que haya circunstancias políticas que autoricen la literatura después. Como si la literatura tuviera que venir después a hablar de hechos que ya entonces han sido sancionados, establecidos, juzgados. Probablemente haya hechos que no lleguemos a juzgar. Desgraciadamente no podemos llevar a la historia universal los tribunales. Y habrá que resolverlo de otra manera. La literatura, sin embargo, abre esos espacios de reflexión individual y colectiva que cuando faltan, cuando no existen, una sociedad corre verdaderamente peligro. Bueno, muchas
Muchas gracias. Les informo que renuncié a la segunda ronda, pero está bien, no me importa. Micaela Cuesta. Evidentemente la mirada sociológica en todo esto nos interesa mucho, porque hablamos obviamente de memoria individual y colectiva, de identidad colectiva, pero porque casi todos hablaron de experiencia, ¿no? y de la transmisión de esta experiencia. Ya Benjamin decía que el hombre moderno es un hombre al que le robaron su propia experiencia, ¿no? Y lo decía en los años 20 del siglo pasado, ¿no? Puede ser que nuestra vida, tal como de alguna manera decía Ricardo Lucía antes, adquiere un sentido solo si la podemos contar, si podemos reflexionar sobre este cuento, después que la hemos puesta en orden en el caos del cuento. El cuento tiene un orden, pero un orden caótico, ¿no? Bueno, para no ser menos también voy a agradecer a Mario. Y como yo no confío mucho en mis capacidades de improvisación, si me permiten les voy a leer un texto que retoma muchas de las cosas que estuvieron hablando, me sumo porque yo en mi cabeza dialogaba con ustedes mientras ustedes hablaban, y que creo que puede servir para, bueno, eso, para contribuir a esta reflexión sobre los límites, alcances, estatutos y regímenes de la memoria. Y además quisiera, voy a aprovechar esta ocasión entonces para hacer una lectura de la novela de Raquel, que por cierto me gustó mucho, realizada desde una perspectiva que yo considero benjaminiana. El objetivo entonces de presentar este texto es invitarnos a detenernos en 4 problemas, uno vinculado al modo en que se tejen los recuerdos de la experiencia y que sin duda aluden a la política y a lo contemporáneo. Ello a su vez se relaciona con la forma en que opera la memoria, una de tipo introspectiva, que resiste toda intencionalidad. En tercer lugar, quisiera interrogar las capas y excesos de la memoria del mal, que sedimentan la trama de la novela y remite a una determinada sensibilidad al carácter total de esa singular experiencia y a la apertura a una pregunta por la responsabilidad, para así al final dar lugar a una reflexión sobre una memoria de la vida justa. Parece eterno, pero no es eterno. Voy a hacerlo, espero, en 10 minutos o 15. Entonces, 10. Entonces leo más rápido. La primera parte, entonces, el modo en que se tejen los recuerdos de la experiencia. Raquel Robles dedica su libro a la memoria de sus padres y de sus tíos. Los primeros, peronistas, montoneros. Los segundos, más ordenados y serios, aunque exasperantes, parecen ser comunistas. Sin embargo, son sus abuelas los personajes principales de la novela. Es de ellas de donde la narración extraerá sus fuerzas, narración cuyo órgano, en términos benjaminianos, es la memoria. De un lado, la abuela de la ventana, testigo de lo peor. De otro, la abuela judía. La abuela de la ventana, abuela que ve, que vio, es también la abuela que teje. Prendas de colores estridentes que nuestra protagonista prefiere disimular ante la mirada severa de sus compañeros de escuela, aduciendo que son traídas de Europa o Estados Unidos. La abuela y el tejer se componen de manera inmejorable. Labor artesanal, memoria, dice Benjamin, da lugar a una particular disposición a la narración y luego a la transmisión de experiencia, cierto aburrimiento. Una suerte de relajación espiritual, de distracción. Allí se habilita la escucha y cuando se está a la escucha uno se olvida de sí. Lo narrado se imprime en la memoria. Es un acto, un don, el compromiso de volver a narrar lo escuchado con usura, diríamos con Marcel Mauss. Como buena niña, disciplinada, sin disciplina en la revolución, nuestra protagonista aprende junto a su abuela, una artista del crochet, el arte de tejer y narrar. Tejíamos de memoria.
Tejían de memoria y tejían memoria. La abuela de la ventana se trenza con la abuela judía, un poco loca, con la cadera rota más de una vez, cuenta historias del levantamiento de Varsovia, de la resistencia en los guetos, de los niños en la guerra. Así, nuestra protagonista parece situarse entre guerras, la emprendida con su hermano y los ilegibles otros que conforman el ejército infantil de resistencia y la Segunda Guerra Mundial. Lo que la narración de la abuela judía guarda es una llamada, un legado, la dignidad. ¿Qué significa la dignidad? La niña no lo sabe, la abuela no se lo explica, nunca encontró el momento oportuno para repreguntar. La ausencia de cierre pedagógico invita a ensayar respuestas. Podemos decir, con Benjamin, que el consejo es siempre una propuesta concerniente a la continuación de una historia. La narración realiza un interés práctico. Se sostiene sobre un valor de uso, por oposición al abstracto valor de cambio, dominio privilegiado de la mercancía. Bajo 3 modalidades aparece este interés de uso en la narración, dice Benjamin, como moraleja, como indicación práctica, proverbio o regla de vida. Por su espíritu antipedagógico, por su inclinación a la práctica y porque su público no es alguien sino todos, la figura de la narración no es la del maestro sino la del sabio, la abuela. La dignidad es más importante que la vida, afirma la abuela judía. Una vida digna es más importante que la mera vida, afirmamos con Benjamin. En una crítica para la violencia, Benjamin rechaza la aseveración de Kurt Schiller, según la cual, cito, por encima de la dicha y la justicia de una existencia está la existencia en cuanto tal. Para Benjamin, por el contrario, la frase de que la existencia se halla por encima de la existencia justa es falsa y abyecta. Si hay existencia, no significa más que mera vida, y en efecto, con tal significado figura esa palabra dentro de la citada reflexión. No obstante, agrega Benjamin, el pasaje sería verdadero en la medida que significara, cito, que el no ser del hombre es más terrible que el mero aún no ser del hombre justo. Fin de la cita. No se alude luego a cualquier vida, sino a una digna de ser vivida. Vida política en donde, como recuerda Adorno, la felicidad para cada quien y para todos sea virtualmente asequible. Imágenes de esta felicidad emergen en la novela de Robles, al menos en 2 de sus pasajes. El primero referido al mar y al recuerdo del padre, para quien algún día viviríamos en un país donde todos conocerían el mar. Este recuerdo asume una significación concreta cuando la niña se encuentra ante el mar, sin sus padres, y siente que algo le sucede en el corazón, algo que todos los niños deberían experimentar. De cara al mar, las cosas dolían más y menos. Soñar era más fácil y a la vez eran menos sueños. Era como si fuera más fácil hacer realidad los sueños y que dejaran de ser sueños. Robles, ¿no? El segundo pasaje refiere a una conversación con la prima de Tucumán. La distancia biográfica entre ellas, pensamientos, creencias, experiencias, es tan extensa como los kilómetros que separan sus respectivas casas. En esta ocasión, la alusión a la felicidad como algo que, para efectuarse, reclama ser virtualmente asequible a todos, encuentra su motivo en una muñeca. ¿Para qué o por qué elegir una muñeca en una fiesta es algo incomprensible para nuestra protagonista? Más aún cuando se tiene una madre que casi prohíbe el uso de juguetes por temor a dañarlos. Dice nuestra niña, yo le quise explicar que las posesiones materiales eran un peso innecesario y además no tenían sentido si no podían tenerla todos. Y unos renglones después, no se trata de que todos tengan la misma muñeca que vos, sino que todos puedan tenerla. Atendiendo a Benjamin, la memoria sale al encuentro de una imagen que la sola intención no podía capturar. De tal suerte, frente a una noción de memoria como actualización voluntaria del flujo vital, como material a la mano disponible, Proust, sugiere Benjamin, un poeta, ¿no? Escritor, sitúa la memoria involuntaria. A ella no se accede por un acto individual de decisión, por el contrario, nos asalta. La suscitan los objetos y situaciones menos esperadas. La memoria no es una fuerza atada a una voluntad, a un proceder intencionado. Antes bien, puede asociársela a un acontecimiento, en el sentido de que es fortuita, de que nada de las condiciones anteriores la anticipaban.
No se olvida, lo decía recién Ricardo, ni tampoco se recuerda lo que uno quiere, solo lo que se puede. Y esto lo sabe la protagonista de Pequeños Combatientes. El globo violeta de Robles es la Madeleine de Proust. Cito: yo entendía muy bien cuando en los libros decían lo asaltó un recuerdo, porque cuando un recuerdo aparece sin estar uno preparado, puede ser peor que un asalto. Y más adelante: de repente frente a mí apareció una nena que sostenía un globo violeta, pero no era un globo violeta común de cumpleaños, era un globo de esos que van hacia arriba. Fue como si me hubieran tirado de un empujón hacia el centro de mi recuerdo, y de pronto me encontré en el cuarto de mi mamá y de mi papá viendo cómo se pegaba al techo un globo violeta. Nada se puede o muy poco cuando somos acometidos por la memoria, dice Robles. Todas las prácticas para controlar mis sentimientos, todo el entrenamiento frente al espejo, todo eso había quedado desbaratado por un globo violeta. No es el placer lo que experimentamos ante lo involuntario del recuerdo. No está a nuestro alcance dominarlo. Asume la fisonomía del demonio, que, para la niña, posee la bola de la ventana y la hace, a pesar de su peso, sus dolencias, limitaciones físicas, bailar y cantar a viva voz aquellas estrofas prohibidas. Es como un rapto, dice la niña, como si un desconocido te pegara un cachetazo en plena calle sin ningún motivo. Memoria involuntaria, entonces, inintencional, ubicada fuera de nuestro control y que, como si fuera poco, nos exige algo. Memoria que insiste caprichosamente, que es producto de un olvido, pero condición del recuerdo de lo inolvidable. Es esta memoria la que reclama una lectura, la que exige un trabajo de interpretación. En Lo impropio, el filósofo cordobés Diego Tatián nos dice: a diferencia del recuerdo, que es siempre individual, psicológico e intransferible, la memoria es colectiva, política y transmisible. Lejos de su reducción, entonces, a la pura subjetividad, estas tres cualidades de la memoria la sacan de la esfera del recuerdo, de su exclusivo apego a un sujeto para entregarla a una interpretación que la dote de objetividad. La memoria, en su constante instituirse, alude a condiciones que le exceden: un conjunto de personas organizadas, una voluntad política, una comunicación intergeneracional marcada por una discontinuidad. Memoria, entonces, como objetivación, esto es, como interpretación política de un recuerdo salido al paso. Ante todo, es la aportación de un daño lo que distingue a la memoria de la historia, también dice Tatián, en cuanto a formas de relación con el pasado. Es la aportación del daño la que combina con la construcción de distintas narrativas, sino para exorcizarlo, al menos para tramitarlo. El daño que la dictadura cívico-militar nos provoca, así, dicho en presente, es lo peor en Pequeños Combatientes. Es eso que solo se deja nombrar en una serie de perturbadoras variaciones, no de manera explícita, sí mediante el rodeo. Allí, lo peor, ambas con mayúscula y con artículo indefinido, alude, creo, a tres dimensiones. En primer lugar, al carácter total o totalitario de esa experiencia que funda un modo del lazo y de la pertenencia, signada por la posibilidad real, inexorable, de un destino funesto, dado no solo por la incertidumbre, sino también por la ausencia de una autoridad política capaz de suspender o interrumpir aquel estado total. Alude también a una mutación en la sensibilidad, como causa de ya no poder detenerse en los detalles, lo aparente, irrelevante, y cuyo efecto es una nueva puesta en escena que, perdiendo en detalle, gana en terror. Distribución político-estética, entonces, como trastocamiento de los umbrales de lo decible, visible, posible. Y por último, bajo lo peor, se da curso a la pregunta por la responsabilidad y luego por la mayoría de edad, por el deber de producir distinciones entre una injusticia contemplada en el derecho y el terrorismo de Estado sin más, entre la vida y la muerte. Otras palabras también se escriben en mayúscula en la novela y aparecen en más de una ocasión, aunque no con la frecuencia e iteración en que lo hace lo peor. Ellas son ejército infantil de resistencia, comandante, enemigo, pueblo, proceso, revolución, operación, colectivo, presos por luchar, democracia. ¿A qué responden estas inscripciones? Indican el mundo de los mayores y de lo mayúsculo. Refieren de un lado a la madurez, de otro a cierta trascendencia. Estas cualidades, al ser conjugadas con el campo semántico al que los términos pertenecen,
señalan un tipo específico, ya terminó, un tipo específico de sabiduría, la política, saber político que transita por los canales del secreto, cuyo espacio queda delimitado por las cañas del patio del fondo de la casa de los tíos. Saber difuso que inquieta, graficado en las iniciales que, puestas en medio de una oración, funcionan más como dique que como conductos. Me queda una partecita, lo dejo. Bueno, tal vez entonces pueda terminar esto, que espero no los haya aburrido, con una pregunta o con un interrogante que creo que abre la novela y que alude sin duda a la pregunta por la experiencia y la memoria, que es la vocación de justicia que existe en estas escrituras, que existe en la ficción. Hacer justicia a una experiencia, hacer justicia a la singularidad de esa experiencia en su repetición. Y me parece que esta relación entre memoria, experiencia, narración e infancia, lo de la infancia me quedó fuera, porque no hay tiempo, pero después te lo paso si te interesa. Pero la infancia como, digamos, los niños, dice Benjamin, son profanadores por excelencia. Los niños sacan a los objetos del circuito de la mercancía o del intercambio y los liberan, les dan otras significaciones. Creo que en muchos casos la línea de Pequeños Combatientes hace eso, y actuando de ese modo hace justicia, y actuando de ese modo crea o nos enfrenta a un desafío que, desde mi perspectiva, tiene que ver con la felicidad, y con la felicidad en el sentido que lo entiende Benjamin, con el poder percibirse sin horror. O sea, escribir para poder percibirse sin horror, escribir memorias para hacer justicia a una experiencia muy singular y muy difícil, ¿no? Imposible casi, como lo peor de lo peor. Perdón por el tiempo. No, lo siento, es que pero a las 6 tenemos que ir. Sí, perdón. Había calculado 10 minutos, pero gracias. Muchas gracias, disculpa. Bueno, como ven, un poco se han cruzado los territorios y ahora alguien diría con metáfora que yo aborrezco, vamos a hardware, pero en realidad no es así. O sea, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando recordamos, cuando olvidamos? ¿Por qué recordamos algunas cosas y otras no? ¿Por qué cambiamos? A veces la memoria es algo que inventa, ¿no? Y Diana Jerusalimsky nos lo va a explicar. Creo que tenga también un PowerPoint, puede ser que tengamos que dejar espacio para la pantalla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al Puché y especialmente al filósofo, porque me abrió el camino para todas las peleas que puede haber después de esto. Y muchas gracias a Mario. En realidad, obviamente yo soy una neurocientífica y voy a hablar desde un punto de vista muy distinto. Por suerte, Darwin nos habilitó a usar modelos animales, gracias a la teoría de la evolución, para estudiar un montón de cosas que obviamente son mecanismos básicos celulares, que ocurren en todas las células y también en las células del cerebro. Y yo no voy a poder contestar a todas las preguntas que se hicieron recién ni remotamente, pero un poco por mi propia ignorancia, pero otro poco porque no se sabe lo que pasa en el cerebro. Pero sí sabemos algunas cosas, sobre todo de estudios en animales, de cómo son los mecanismos. Y yo no les voy a contar eso porque realmente me parece que excede totalmente la expectativa o la necesidad de hablar acá. Pero sí voy a hablar de unos pocos conceptos que por ahí nos pueden ayudar a entender qué complejo es esto de la memoria y en esa complejidad entender que estamos todavía muy lejos de saber cómo funciona. Bueno, ¿qué es? Yo no tengo cómo pasar las diapositivas, así que hay que ir pasándolas. Tienes que inventar un gesto para que ellos... Pero creo que hay que ir pasándolas simplemente. Entonces nosotros estudiamos las bases neurobiológicas del aprendizaje y la memoria, o sea, qué pasa en el cerebro, qué se activa cuando aprendemos algo, y en realidad, sobre todo cuando los animales que nosotros usamos aprenden algo. Sí,
Sí, sigan tranquilamente porque hay poco tiempo. ¿Qué es la memoria? Bueno, nosotros, los neurocientíficos, decimos esto, que es un registro codificado de la experiencia, y ahí hay un signo de interrogación. Porque ¿de qué experiencia? De la experiencia que se está viviendo. Pero esa experiencia es registrada en ese registro codificado, que no necesariamente es igual, ni siquiera para distintos animales de la misma especie, criados de la misma manera. Uno lo que hace en el laboratorio es disminuir al mínimo todas las variables, controlar todo, criar animales todos de la misma manera, ¿sí? Y alimentarlos y que vivan de la misma manera para poder controlar todas las condiciones y entonces ver las variables que aparecen y considerarlas debidas al proceso de experiencia, por ejemplo, al que uno somete al animal. Pero en realidad es muy difícil definir qué es la experiencia, porque para cada uno, y especialmente si ese uno es un primate no humano, y mucho más si es un humano, es algo diferente. Bueno, por eso tiene ese signo de interrogación. Entonces la memoria es el registro codificado de experiencias, sensaciones, procedimientos, imágenes, acontecimientos, ideas, y que permite su evocación. En general nosotros llamamos memoria a lo que podemos evidenciar, porque lo que no podemos evidenciar, no sabemos si está. Y ese es un problema muy serio, un problema básico del estudio de la memoria. O sea, nosotros no sabemos lo que no se expresa si está. Es una cosa que ha preocupado desde hace algunos siglos, y bueno, conocen esos procedimientos alternativos para tratar de ver si se formó una memoria, ¿sí? Pero el psicoanálisis nos enseña que hay mucha memoria que está en un registro codificada de tal manera que no la podemos ni traer a voluntad, ni traer, salvo en una sesión psicoanalítica o en un sueño. Bueno, entonces, sin memoria no habría función cognitiva posible, es lo que nosotros pensamos, y es la base de todas las capacidades cognitivas perdurables. O sea, las memorias de trabajo, las memorias cortas, bueno, son memorias muy breves, y esas memorias no son perdurables, pero para poder aprender el lenguaje, y para poder entender lo que otro dice, y para poder imaginar en una representación separada lo que puede estar en la cabeza del otro, lo que puede ser el mundo interior del otro, y aún del otro en relación con un otro, eso, ¿sí?, es solo posible si hay memorias perdurables. Si nosotros tenemos mecanismos para formar memorias perdurables, si no, eso es imposible. Bueno, entonces, como decía, es la base de todas las capacidades cognitivas perdurables, incluyendo el lenguaje, posibilitando la perdurabilidad de algunos actos y productos humanos. Permite acceder a los hechos, recuerdos del pasado, adquirir conocimientos, habilidades y competencias, desarrollar nuestra propia identidad e imaginar y planear el futuro. Y entonces acá dice, ahí entre comillas, porque no es algo que dije yo, somos lo que recordamos. Sí, en un sentido somos lo que recordamos, pero somos mucho más que eso, ¿sí? Pero si no recordamos, es difícil que haya un sujeto. La otra cosa importante, digamos la otra pata de esto, es que hay memorias y aprendemos. Y nosotros, los seres humanos, somos aprendedores por naturaleza. Los roedores también, pero aprenden otras cosas. Pero somos aprendedores por naturaleza. Y el diseño del cerebro lo hace apto para aprender. La experiencia construye nuevos circuitos o favorece los ya existentes. Eso es lo que dice ahí, y esa sería la manera en que se establece la memoria. Es una hipótesis, no es que sabemos, no es que puedo responderte, pero en base a lo que sabemos de los mecanismos, especialmente en animales, suponemos que esto es así. Y entonces, como les digo, se construyen nuevos circuitos o se favorecen los ya existentes de manera casi continua desde antes de nacer y a lo largo de toda la vida. ¿Qué quiere decir desde antes de nacer? Quiere decir desde que se empieza a desarrollar el sistema nervioso. Desde que se empieza a desarrollar el sistema nervioso, puede haber conexiones y puede haber experiencias. Obviamente, nos es muy difícil imaginar cuáles son esas experiencias. En su intento por apropiarse de la experiencia, esa experiencia todavía con ese signo de interrogación, como dijimos antes, el cerebro humano resulta marcado por huellas. Y estas huellas serían justamente esas
circuitos o facilitaciones de circuitos nuevos o facilitaciones de los ya existentes. Estas huellas son, o sea, producto de la percepción y de la elaboración que nos permiten nuestras áreas de asociación de la corteza cerebral, son archivadas, y dice archivadas entre comillas. ¿Por qué? Porque la memoria no es un almacén, no es una forma de almacenar como un archivo en una computadora o como un archivo en el estilo antiguo en papeles. No es así. Nosotros no podemos guardar de esta manera. Es decir, la experiencia no se guarda de manera absolutamente fidedigna. ¿Por qué? Porque se selecciona, porque se va escogiendo lo que se guarda, y lo que se guarda se codifica. Si algo no me entienden, por favor, interrúmpanme en cualquier momento, porque realmente no me molesta y me gustaría que si algo no se entiende lo pudiera explicar mejor. Y a veces estas huellas pueden ser evocadas. En ese caso, cuando se evocan las huellas, se vuelven lábiles. Esta es otra cosa que aprendimos del trabajo con los animales. Hay dos momentos muy importantes en que las huellas son lábiles. Una es en cuanto se terminan de, entre comillas, adquirir, quiere decir, cuando yo estoy en el proceso de aprendizaje, adquiriendo algo, inmediatamente comienza el proceso de consolidación. Y en ese tiempo en que empieza el proceso de consolidación y ocurren un montón de cambios bioquímicos y biofísicos en el cerebro y en los circuitos, y que van a llevar a eso que dice de la creación de nuevos circuitos o el reforzamiento de circuitos ya existentes entre las neuronas, en ese momento la memoria se labiliza. Y en el otro momento en que la memoria se puede labilizar es en el momento de la evocación. Son dos momentos en que la memoria se trae, como si la trajéramos de un archivo, ¿sí? Se recorren los circuitos donde está de alguna manera esa memoria, y en ese momento esa memoria se puede modificar. Se puede modificar quiere decir se puede alterar. Lo que nosotros no sabemos cuando se dice que esa memoria se puede cambiar y que cada vez que una memoria se evoca se puede modificar y realmente la sola evocación es una modificación de la memoria, lo que nosotros no sabemos es si hay todavía algún registro sumergido de aquello que fue, ¿sí? Por ejemplo, registrado de manera inconsciente, que perdura. Y de hecho hay muchas formas en que se pueden los animales rescatar trazas de memorias que se suponían borradas, farmacológicamente o por actividades de interferencia, etc. Es decir, que aun cuando la memoria se está todo el tiempo recreando, puede ser que haya un registro de esa otra memoria que perdure en ciertos casos, por supuesto, selectivamente, ¿sí? Bueno, el cerebro es un sistema especialmente capacitado para recibir información, eso lo sabemos todos, integrada de modo flexible y creativo, y a partir de ese proceso elaborar nuevos comportamientos. Y esta es la manera en que nosotros evidenciamos que hay memoria. Hubo aprendizaje y se formó una memoria estable si cambia algo en el comportamiento. Esa es la manera en que nosotros, en general, observamos la salida de la memoria. Bueno, y ahora, esto es lo último que les voy a contar, porque obviamente no hay tiempo, podríamos pasar tiempo, yo podría pasar tiempo largo hablándoles de esto porque me gusta, y lo que les quiero reforzar es lo que les acabo de decir. Ustedes fíjense que ahí dice, en esa barra, que es una barra temporal, adquisición o entrenamiento, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una tarea o de una habilidad, un entrenamiento, y luego comienza la consolidación, que generalmente se superpone con parte de la adquisición. Es el tiempo en que empiezan procesos, muchos de los cuales conocemos bien y otros, por supuesto, todavía desconocemos, que ocurren en el sistema nervioso, ocurren a nivel de las neuronas y de la sinapsis, cambios bioquímicos y biofísicos que son, de alguna manera, subyacentes, causantes de esa consolidación, o sea, de la estabilización de esa memoria. Una vez que la memoria se consolida, puede durar un tiempo largo, y si no se produce un efecto de extinción, o sea, si uno no
hace activamente algo para extinguirla, en general una memoria importante puede ser perdurable y uno después de un tiempo puede evocarla, por ejemplo, en una situación similar. Eso es lo que se hace con los animales. ¿Por qué? Porque los animales, en particular los roedores, no así los primates no humanos, no tienen en general representaciones separadas, o no estamos seguros de que las tengan. Quiere decir, ellos no son capaces de evocar una situación, excepto por tal vez en los sueños, evocar una situación en la cual no están. O sea, evocar una situación en la cual no se está para planificar qué hacer significa tener una representación separada de lo que estoy viviendo, una representación que no necesita del estímulo del ambiente para evocarse. Y eso lo pueden hacer algunos pocos primates muy cercanos a nosotros, como pueden ser los chimpancés, o lo podemos hacer, obviamente lo hacemos todo el tiempo nosotros. Y ese es un tema fundamental, por eso nuestra memoria es tan diferente. Es tan diferente porque nosotros estamos todo el tiempo, ¿sí? El que pueda no hacerlo me cuenta, todo el tiempo representando y evocando, todo el tiempo. O sea, prácticamente no hay momento en que la cabeza nuestra no esté haciéndolo. Bueno, y entonces les repito que en los dos momentos en que hay una labilización de algunas memorias estables, son esos dos momentos, después de la consolidación, durante la consolidación, que es un tiempo que puede ser hasta de 6 horas después de la adquisición de un conocimiento, por ejemplo. Hay consolidaciones que pueden durar aún un poco más, pero en general duran entre 3 y 6 horas, dependiendo del tipo de memorias y de las estructuras involucradas. Luego, de la evocación. Cuando se produce la evocación, hay algo que cambia, o sea, se trae la memoria y se recrea esa memoria. Y en ese momento, la memoria se labiliza y uno puede aprender algo diferente. Aprender algo diferente quiere decir reconsolidar esa memoria. Y esa reconsolidación no significa reforzar la memoria que estaba, significa aprender algo diferente. Algo diferente puede ser una memoria muy similar, pero en general, en ese tiempo en que se labilizan las memorias, pueden asociarse de maneras distintas. Y en los seres humanos esto es muy fuerte, porque nuestras memorias más fuertes o más perdurables, que por ejemplo son las de la infancia, en muchos casos, en casos posteriores, inmediatamente posteriores a la adolescencia, en la primera juventud, esas memorias tan fuertes están propagadas por muchas estructuras del cerebro. Esas memorias tan fuertes se asociaron muy intensamente y muy fuertemente en muchas cortezas de asociación. Entonces es muy difícil extinguir esas memorias, es muy difícil que se olviden. Y si uno las interfiere o uno encuentra una manera de interferir en el momento de la evocación, seguramente van a quedar registradas de alguna manera. Eso, bueno, es lo que pensamos muchos de nosotros. Y bueno, esto es lo que les quería contar y si tienen alguna pregunta. Bueno, muchas gracias. Me parece muy interesante. Lo voy a decir en la mesa redonda después, pero el hecho de que el cerebro, para construir la memoria, seleccione, eso ya de alguna manera no nos evoca el hecho de que es como si nos contaras a nosotros mismos algo, es como una ficción. Nuestra memoria es una ficción, es una invención. Bueno, terminamos aquí, dentro de una hora se dije, vamos a hacer en la otra sala la mesa redonda con los escritores. Hemos hecho un primer intento de cruzar distintos saberes. No sé si se realizó bien, a mí me parece que hay muchas cosas sobre las cuales reflexionar, cruzando todos los campos que hemos cruzado. Intentaremos hacerlo mejor en las próximas veces, pero quiero agradecer muchísimo a todos los participantes por este esfuerzo de comunicar a partir de la literatura, de la memoria, sus propias disciplinas, sus propios saberes y ayudarnos a acercarnos un poco más a este fantasma de la realidad. Gracias.